No, de verdad, no, que HRC. Ok, vamos entonces a diferenciar claramente cada uno de los tipos de movimiento. Movimiento rectilíneo uniforme. ¿Cuál es el parámetro principal de este movimiento? La velocidad. Ese es el parámetro principal, velocidad. La velocidad es un vector, tiene módulo, dirección y sentido. Cuando se escribe sin la flecha de vector, entonces se denomina rapidez. Y es el módulo de la velocidad vector. Entonces, velocidad es igual al cambio de la distancia entre el cambio del tiempo. Pero resulta que en este movimiento la velocidad es constante, es decir, la distancia es la misma en tiempos iguales. Entonces esto se puede simplificar y decir que esto es distancia sobre tiempo. ¿Okay? En la fórmula principal de este movimiento es velocidad igual a distancia sobre tiempo. Eso es fundamental acá. En MRU, ¿cómo es la velocidad? ¿Cuánto vale la velocidad? No sabemos cuánto vale, pero sí sabemos una cosa. En este movimiento, la velocidad es constante, es decir, no cambia. Si la velocidad es constante, la aceleración, ¿cuánto vale? La aceleración en este movimiento es igual a 0. Entonces tenemos velocidad constante y aceleración. No es que el concepto de aceleración no exista acá. Lo que sucede es que la aceleración en este tipo de movimiento es 0 cuando la velocidad no cambia. ¿Por qué? Ya vamos a ver en el concepto de aceleración que es el cambio de velocidad. Si no hay cambio, evidentemente no hay aceleración ni desaceleración. Especifiquemos algo. En física se trabaja con muchos modelos. Esto es un modelo. El movimiento rectilíneo uniforme en la vida real, en la práctica, no existe. No hay ningún objeto, ningún móvil, aquí por lo menos en nuestra vida cotidiana, que se desplace con movimiento rectilíneo uniforme. En el espacio puede ser, no lo sé. Pero acá los cuerpos sufren la acción de fuerzas, por ejemplo, la fuerza de roce, de rozamiento o de fricción. Esa fuerza tiende a oponerse al movimiento, con lo cual el móvil va a tender siempre a detenerse. ¿Okay? Entonces, inclusive, usted lanza este objeto hacia arriba y entonces va a tener la fuerza de gravedad que se va a oponer al movimiento. Siempre hay una fuerza que se opone al movimiento. ¿De acuerdo? Entonces, esto es un modelo, pero es un modelo práctico muy útil para poder explicar los conceptos de velocidad, de aceleración, de desplazamiento, de distancia. Y hablando de velocidad y de distancia y desplazamiento, ¿cómo es la trayectoria en este movimiento? Entonces vamos a quitar algunas cosas de acá para decir características. 1. Trayectoria es una línea recta. Eso es fundamental, porque usted me dirá, bueno, hay movimientos que no tienen línea recta, por supuesto. No existe el movimiento circular. En el movimiento circular no tenemos una línea recta. Entonces, trayectoria, línea recta. Segundo, velocidad constante. Se escribe así. Tercero, aceleración igual a 0. Estas son las características de este movimiento. Esto lo tiene que saber de memoria. Esto sí lo tiene que saber.
Si usted no domina estas características de cada uno de ellos, va a tener muchas dificultades cuando ya sumemos a esto movimiento de lanzamiento de proyectiles, movimiento circular y movimiento armónico simple, y después leyes de Kepler. Eso va a ser simplemente algo difícil de manejar. Entonces, estas características hay que tenerlas constantes. En el movimiento rectilíneo uniformemente variado, ¿qué es lo que significan estas siglas? La trayectoria vuelve a ser una línea recta. Trayectoria recta. En este momento hará falta recapitular qué es una trayectoria. Es el camino recorrido por cualquier móvil desde el punto A al punto B. Que es difícil de desplazamiento. Desplazamiento es el vector, el segmento de recta que une el punto A con el punto B, independientemente de que el móvil haya hecho una curva, haya dado vuelta, etc. Es simplemente el segmento rectal, el vector que une el punto A con el punto B. Ese es el desplazamiento. El módulo del desplazamiento se llama distancia. Entonces, cuando usted dice que de Caracas a Valencia hay 170 kilómetros, ese es el módulo del vector que une Caracas con Valencia y vale 170 kilómetros, que es un número. ¿Okay? La distancia es un escalar, el desplazamiento es un vector. Igual que la velocidad es un vector y la rapidez es un escalar. No mezclar las cosas. Entonces, movimiento rectilíneo uniformemente variado. Trayectoria, línea recta. 2. La velocidad. La velocidad cambia. El movimiento variado. ¿Hay cambio o no? La velocidad. Sí hay cambio. Entonces, cambios de velocidad. Recuerdo, el triangulito en química significa calor, pero esto es física. En física, este triangulito significa cambio. Ahora, cuando vea química y le pongan esto, significa simplemente que lo que está poniendo a reaccionar necesita fuego, calor. ¿Okay? Entonces, aquí hay cambio de velocidad, lo cual significa necesariamente, nos lleva a la tercera característica. Aquí tenemos aceleración mayor que cero y aceleración menor que cero. Aquí sí la aceleración ya no es cero. Puede ser positiva o negativa. Eso nos lleva a que hay dos tipos de movimiento variado. Es decir, modifiquemos un poco acá. Esto lo vamos a empezar por allá, para poder escribir aquí. Cuando la aceleración es mayor que cero, entonces el movimiento es acelerado. Cuando la aceleración es menor que cero, el movimiento es retardado. Es decir, un vehículo que está frenando, que va a 100 kilómetros y la velocidad se reduce a 20, la aceleración es negativa. Los frenos están efectuando una acción de desaceleración del móvil. Si la aceleración es negativa, el movimiento tiene que ser retardado. Como hay cambios de velocidad, entonces yo tengo dos tipos de velocidad. Velocidad inicial, que ya hemos acordado que se escribe con B cerito, aunque en español debería ser BI. Y tenemos la velocidad final. Entonces, ya aquí tenemos dos velocidades. En esto solo teníamos una sola. Calculo la velocidad del móvil. Listo. Pero aquí ya tenemos dos. Entonces ahora tenemos, al tener velocidades, tengo aceleración. Y tengo que determinar si el móvil es acelerado o retardado. Lógicamente, si A es mayor que cero, es decir, si la aceleración es mayor que cero, evidentemente la velocidad final tiene que ser mayor a la velocidad inicial. ¿Sí? Porque es acelerado. Es decir, yo parto con 20 kilómetros por hora y cuando llego a la autopista voy a 150.
La velocidad final es 150, la velocidad inicial era 20. Entonces, ¿cómo es la aceleración? Positiva. Si la aceleración es positiva, entonces el movimiento es acelerado. En el sentido contrario, a menor que cero, la velocidad final es menor que la velocidad inicial. ¿Ok? Y este es el caso donde el móvil está frenando. Baja a 80, aplica los frenos, reduce a 20 y reduce a 0. Aquí tienen las características de este movimiento. De aquí vamos a pasar a un tipo de movimiento variado. Es decir, caída libre no es un movimiento independiente, es un tipo de movimiento variado. Movimiento circular sí es diferente a este. Cuidado con eso. Pero caída libre no es diferente, es simplemente un subtipo. Y aquí también tenemos características. Primera, trayectoria recta. La trayectoria recta. Es decir, tiene el móvil, suelta. ¿Cómo fue la trayectoria? Línea recta. Lanzo el móvil hacia arriba. ¿Cómo es la trayectoria? Línea recta. Dos tipos, hacia abajo, hacia arriba. Trayectoria recta. Dos. La velocidad cambia. Aquí hay cambio de velocidad. De nuevo puedo tener ambos casos. Lo mismo que acá. 3. Aceleración. Aquí sí hay un cambio. La aceleración en el movimiento variado hay que calcularla. Y no sé cuánto vale. Puede valer 10 metros sobre segundo cuadrado, 20, 50, 100, no sé. Pero en caída libre, la aceleración se va a tomar como la aceleración de gravedad. No es cualquier aceleración. En el caso de la Tierra es 9,8 metros sobre segundo cuadrado. Y usted eso se lo graba, lo memoriza. Las ecuaciones son las mismas para los dos casos, las mismas. ¿Qué cambian las ecuaciones? Aquí la aceleración es la de gravedad, no es cualquier aceleración, aquí sí. Y ya vamos a escribir una de las ecuaciones. Vamos a escribirla, voy a ir borrando por acá abajo, ¿ok? Porque necesito espacio. Vamos a escribir una de las ecuaciones de movimiento variado. Velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Esa es una de las ecuaciones. Hay otra que dice velocidad final es igual al cuadrado igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 veces aceleración por tiempo entre 2, etc. Vamos a usar esta. Si esto es acelerado, entonces aquí va un más. El otro caso es que sea retardado. Si es retardado, va menos. Estas ecuaciones se aplican acá, porque este es un subtipo del primero, no es un movimiento independiente. Aquel es un subtipo de él. Solamente que hay variación. Se escribe prácticamente igual, pero ahora sustituyo la aceleración por gravedad. ¿Qué por D? En el caso de que sea el movimiento retardado, entonces simplemente le cambio el signo. Hay otras convenciones para estos de los signos y la gente siempre se termina enredando.
Entonces, si hago el sistema de referencia en contra del movimiento, el signo es positivo, es negativo, no sé. Usted simplemente, para evitar confusión, usted se pregunta, ¿el movimiento es acelerado o es retardado? Si el movimiento es acelerado, el signo que lleva es más. Si el movimiento es retardado, el signo que lleva es menos. Eso evita confusiones, eso evita problemas, eso evita estar preguntándose qué signo lleva. No tiene que preguntarse nada, ni le importa el sistema de referencia. A usted lo único que le importa es cómo es el movimiento, acelerado o retardado. ¿Es acelerado? Signo más. ¿Es retardado? Signo menos. Eso es todo. Y recordar que si es caída libre, la aceleración que va a usar es G. La gente normalmente esto lo aproxima y dice que es 10. Eso es válido, sobre todo si uno está trabajando sin calculadora, para que los cálculos sean más fáciles. ¿Sí? Esas exactitudes con 5 y 6 decimales, eso es en la NASA. Esto no es la NASA, entonces usted puede simplemente aproximar de 9,8 a 10 y recordar y leer el problema. Leer el problema, porque esto es en la Tierra, pero ¿qué pasa si le dicen que es en la Luna? Esa gravedad no vale en la Luna. Entonces tienes que buscar el dato de la gravedad lunar, que es 1.6. Bueno, estas características para cada movimiento deben estar perfectamente claras. Aquí no debe haber ninguna duda. En total vamos a tener 4 ecuaciones. Y por supuesto, de cada ecuación salen otras más, porque usted puede efectivamente despejar aceleración o despejar el tiempo, como sea. Vamos a realizar ahora, voy a ir borrando de este lado, a escribir un ejemplo. Vamos a aplicar lo que hemos dicho. Un móvil que viaja a 100 kilómetros horarios frena hasta detenerse. En 20 segundos. Halle la aceleración. Aquí tenemos un problema. Un móvil que viaja a 100 kilómetros por hora frena hasta detenerse en 20 segundos. Halle la aceleración. Vamos a extraer los datos. El móvil viaja a 100 kilómetros por hora. ¿Eso qué es? Esa es la velocidad final, la velocidad actual o la velocidad inicial. ¿Qué es? Eso es lo primero que debo pensar, ¿no? Hasta detenerse. Es decir, iba a 100, va a 100 y se detiene. Entonces puede ser la final. ¿Cuál es la final? La velocidad final. La velocidad final en este caso tiene que ser 0. Si se detuvo, aquí en física tiene que interpretarlo. Esto no es como en otras materias donde le dicen, bueno, haga la división de estos polinomios. Eso es matemática. Aquí no. Aquí hay que interpretar lo que le están diciendo. Y esto es trivial, ¿no? Hay otros que no son tan triviales. Entonces, la velocidad inicial es 100 kilómetros
sobre hora. Y destaque que está en kilómetros por hora. Por lo siguiente, la velocidad final es 0, el tiempo son 20 segundos. Usted inmediatamente se da cuenta que esto es incompatible. Usted, si quiere la velocidad en horas, no puede trabajar en segundos. O trabaja en horas o trabaja en segundos. Si tiene dudas, recuerde siempre que nosotros acá en el colegio trabajamos en el sistema MKS. Metros, kilos y segundos. Entonces, aplique la regla. No esté dudando. Si aquí usamos el sistema MKS, usted debe trabajar en segundos. Es decir, usted tiene que transformar esto en metros sobre segundo. ¿Qué es lo que le pide? La aceleración. Por supuesto, antes de aplicar la fórmula de aceleración y hacer el cálculo, usted va simplemente a transformar la unidad que convenga. Bueno, voy a transformar esto. Uso factor de conversión. Como esto es una unidad compuesta, coloco dos líneas. Entonces, kilómetros a metro. Un kilómetro tiene 1000 metros. Eso para que kilómetros acá se vaya acá y quede 1000. 100 por 1000. Y después tengo que una hora tiene 3600 segundos. Yo le sugiero acá, si no tiene calculadora y quiere hacer un cálculo rápido, que esto lo aproxime a 4000. Eso permite el cálculo mucho más veloz. Vamos a ir borrando esto. Bueno, 100 por 1000, 100.000 entre 4000, simplifica arriba y abajo, te queda 100 entre 4, 100 entre 4 es 25 metros sobre segundo. Esa es la velocidad inicial. Bueno, ¿qué fórmula va a usar ahora? Velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. ¿Esa es la ecuación que debo usar? No. La velocidad final es menor que la inicial. Esto es un movimiento retardado. En consecuencia, este signo debe ser el negativo. Ese es otro análisis que debe hacer. ¿Este movimiento es acelerado o es retardado? Aquí lo ven. La velocidad final es 0. La velocidad inicial es 25. Bueno, eso está claro. Además se lo dice, frena. Frena hasta detenerse. Un movimiento retardado, movimiento frenado. Entonces, la velocidad final es 0, este factor no existe. Entonces pasamos la velocidad inicial para allá, queda menos aceleración por tiempo es igual a menos velocidad inicial. Eso se puede pasar todo positivo y entonces queda velocidad inicial. Vemos acá. Y entonces aceleración es igual a velocidad inicial sobre el tiempo. La velocidad inicial es 25 y el tiempo es 20. ¿Sí? Resuelve eso y por supuesto esto da en metros sobre segundo cuadrado. Esas son las unidades de aceleración. Es decir, aceleración es igual al cambio de velocidad sobre el cambio del tiempo, o para ser más simple, velocidad entre tiempo, es igual. Este es metros sobre segundo y este es segundo, le aplica la doble C, y entonces la aceleración queda metros por 1, que es metro, entre segundos por segundo, es decir, metros sobre segundo cuadrado. Esas son las unidades de aceleración y la razón por la cual sale. Eso no sale del techo, eso no sale por magia, eso sale simplemente porque este
Esto es velocidad-tiempo, velocidad metros sobre segundo, tiempo sobre segundo, esto simplemente se multiplica y le queda segundos al cuadrado. Sí, cuando usted dice, tiene un eyectador y dice, en mi capacidad es 10 cc. ¿Qué son 10 cc? 10 cc no existe. 10 centímetros cúbicos o milímetros cúbicos. ¿Qué es un centímetro cúbico? Es una unidad de volumen. ¿Por qué es de volumen? Porque el volumen tiene 3 dimensiones, señor. Largo, ancho y profundidad. Nosotros vivimos en 3 dimensiones. ¿Cuándo se vive en 2 dimensiones? Si estuviésemos en un plano, en el papel. Esos son 2 dimensiones, largo y ancho. Pero nosotros tenemos una tercera que es profundidad, en consecuencia, es decir, largo, ancho, profundidad. Metros por metros por metro. ¿Eso qué da? Metros cúbicos. Entonces los metros cúbicos son unidades de volumen. Y me dirá, bueno, pero entonces el litro, ¿qué es? O el mililitro, o el decilitro. Es una unidad de capacidad. Y no mezclar capacidad con volumen. Entonces, en este caso, centímetros, segundos al cuadrado. Los metros al cuadrado es una unidad de área. Y nosotros lo vamos a usar tarde o temprano. Van a ver, sobre todo cuando llegue a fuerzas y a energía, al tema de fuerza y energía, va a ver que las unidades se complican más. El Newton, que es una unidad de fuerza, ya son 3 cosas que hay que multiplicar. Metros por kilo sobre segundo. Entonces ya no es una, no son 2, ahora van a ser 3. Y probablemente tenga que hacer conversiones, porque también las unidades de fuerza están en MKS, Sistema Internacional, CGS. Usted puede trabajar en Newton, en dinas, en hercios, en pondios, igual que la energía. ¿Ok? Entonces, hemos resuelto, aquí no nos importa el resultado realmente, lo que nos importa es la deducción para llegar a él. Eso es una cuenta que se saca sencillamente. La saca y eso es. Me importa realmente cómo hemos llegado a esa deducción. Eso sí me importa. Acá la aceleración no es la de gravedad. Esto no es la aceleración de gravedad. Esto es un movimiento horizontal. Y yo se lo he dicho ya varias veces. Siempre creemos que trayectoria en línea recta y movimiento es horizontal. No necesariamente. Pues normalmente los móviles siempre en trayectoria horizontal. Pero ojo, cuando decimos horizontal, es que la trayectoria forma un ángulo cero con la horizontal. O forma un ángulo de 90 grados, que este es el vertical y este es el horizontal. Los movimientos donde el ángulo no es 0 ni 90, que es este, forma un ángulo alfa. Eso es lanzamiento de proyectiles y sobre eso hemos hablado. Ya aquí no es ni 0 ni 90. Este ángulo tiene un valor y este valor entonces puede ser mayor a 90 o menor que 90, ¿no? Pero siempre es entre 90 y 0, sobre todo cuando el lanzamiento es frontal. ¿Okay? Salvo que yo haga esto, ¿no? Y entonces acá, evidentemente, si lo lanzo con un ángulo hacia atrás, yo tengo un ángulo que va desde aquí hasta donde lo lancé. Seguramente eso es más de 90 grados. ¿Okay? Pero si es así, el ángulo está entre 0 y 90. Y le he dicho, el ángulo óptimo para lograr altura suficiente y distancia suficiente son 45 grados. Y creo que se lo explicaba, no sé si a ustedes. Si usted lanza por encima de 45 grados, los que ven béisbol, la pelota sube mucho, pero no agarra distancia. Entonces va a caer dentro del campo, es un fly. Out. Si se batea con un ángulo menor a 45 grados, sí agarra distancia, va con velocidad, pero no agarra altura.
Es decir, que probablemente tampoco la pueda sacar. Tiene que ser más o menos entre 40 y 45 grados, 50 máximo, para que la altura sea máxima. Perfecto. Entonces, espero que haya quedado claro. Esta es la forma de deducción y la próxima haremos problemas de caída. Gracias.